A ver, una pregunta que lanzo al aire. ¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de que el cuerpo nos habla? Mm, Y no me refiero solo a tener hambre o estar cansada, no. Me refiero a algo más profundo. a ver, desarrolla eso. Pues, no sé, ese nudo en el estómago antes de una reunión importante, o esa energía que se que va de repente cuando estás con cierta persona. ¿Ya? Es como si el cuerpo tuviera su propio sistema de inteligencia, ¿sabes? Y nos mandara señales que, bueno, la mente a menudo ignora. Señales que, según el material que vamos a analizar hoy, no son solo intuiciones vagas, sino, bueno, son datos. Datos muy, muy precisos sobre nuestra salud interna. Exacto, a eso voy. Hoy nos vamos a sumergir en una serie de notas que se atribuyen a un tal maestro Frank García. Y la idea central es, cuanto menos, provocadora. Desde luego. Dice que nuestro cuerpo es un mapa detallado de lo que nos ocurre en el plano emocional, en el económico e incluso en el sexual. El concepto clave que propone es el de un diagnóstico del alma a través de la biología. Mm. Y esa es un poco nuestra misión en este análisis, ¿no? No solo describir lo que dice, sino desgranar su lógica interna. Totalmente. Vamos a explorar la estructura que propone, que conecta distintos niveles de lo que él llama el alma, con, bueno, con nuestras interacciones del día a día. La idea es entender cómo, según esta perspectiva, lo más intangible, nuestros pensamientos, nuestras relaciones, acaba dejando una huella muy física. Y medible. Pues venga, vamos a meternos en faena. El punto de partida de toda esta estructura, según las notas, son los llamados niveles del alma. Se mencionan 3 nombres: Nefes, Ruach y Nesama. Suena bastante esotérico. ¿Estamos hablando de una especie de anatomía espiritual o algo así? Es una buena forma de plantearlo, sí. Lo que se propone es, en esencia, una arquitectura de la conciencia. Una arquitectura, ¿vale? Y para que no suene tan abstracto, podríamos usar una analogía moderna, que a mí me parece que lo deja muy claro. A ver. Pensemos en Nefesh, el primer nivel, como si fuera el hardware biológico. El hardware, vale, lo físico. Exacto. Los instintos, los impulsos básicos, la fuerza vital, vaya, el motor del coche. Me gusta. ¿Y los otros? Ruach sería el software emocional. El mundo de los sentimientos, los pensamientos, el carácter que se forma con la experiencia. Ujú. Y Neshama vendría a ser la conexión a la nube, la dimensión más trascendente, la conciencia superior. Hardware, software y la nube, vale. Me gusta la analogía, es muy clarificadora. Y es clave, porque el autor se va a centrar casi en exclusiva en Nefesh, en el hardware. Ah, vale. Su argumento parece ser que si la base biológica e instintiva no funciona bien, Ujú, si el motor falla, ujú. da un poco igual lo sofisticado que sea el software o lo buena que sea la conexión a Internet. Claro, se cae todo el sistema. Se vuelve inestable. Por eso empieza por ahí, por lo más fundamental. Entendido. Es una lógica de abajo hacia arriba. Y una vez sentada esta base, el autor la conecta con algo universal, las relaciones humanas. Hay una frase en las notas que me parece el núcleo de todo. Dice, toda relación laboral, emocional, sexual, espiritual es un intercambio de luz, información y ticún. Sí, esa frase es la clave de bóveda de todo el sistema. Luz e información sigue sonando un poco etéreo, ¿no? ¿Qué es esa información en la práctica? Claro, aquí es donde hay que, como dices, bajarlo a tierra. Cuando la fuente habla de información, no se refiere a datos como en un ordenador, ¿eh? Vale. Es más bien la información de nuestro estado interno. Piensa en ello como una especie de contagio anímico y nervioso. Un contagio. Sí, si estás con alguien que vive en un estado de estrés, de ansiedad constante, por muy amable que sea esa persona, su sistema nervioso está transmitiendo esa información de alerta, y el tuyo, a un nivel muy primario, la capta. O sea que absorbemos el estado interno de las personas con las que nos relacionamos. Desde esta perspectiva, sí, totalmente. No es solo que te cuenten sus problemas, es que su fisiología está dialogando con la tuya. ¡Wow! Y la luz sería lo contrario. Esa sensación de vitalidad, de calma, de claridad que te deja una conversación con otra persona. Vale. Y luego está el tercer término, tikkun, que es fascinante. A menudo se traduce como rectificación o reparación kármica.
Que también suena muy abstracto, la verdad. Sí, pero podemos bajarlo también. En un lenguaje más psicológico, más actual, podríamos entender el tikkun como la oportunidad que nos da cada relación para sanar patrones que no tenemos resueltos. A ver, un ejemplo. Pues mira, por ejemplo, si tienes un patrón de buscar siempre la aprobación de los demás, la vida te pondrá delante relaciones que activen esa herida. Mm, No para castigarte, ojo, sino para que la veas, para que tengas la oportunidad de rectificarla, de responder de una forma nueva. O sea, cada interacción es una oportunidad. Es un campo de entrenamiento para el crecimiento personal. Eso es el tikkun. Vale, ahora todo encaja mucho mejor. Las relaciones no son pasivas, son intercambios activos de estados internos y, a la vez, oportunidades de aprendizaje. Pero aquí es donde el autor da un giro, Sí, porque de todo el espectro de relaciones, laborales, familiares, de amistad, las notas se enfocan de una manera casi obsesiva en la sexualidad. ¿Por qué crees que le da tanto peso? es una buena pregunta. Mi interpretación, basándome en la lógica del texto, es que para el autor la interacción sexual es la máxima expresión del nivel nefesh. Claro, del hardware. Exacto. Es el intercambio de hardware en su forma más pura y directa. Si las palabras ya transmiten información, imagínate el contacto íntimo. Desde esta visión es una transfusión masiva de ese estado interno del que hablábamos. Una transfusión. Por eso lo considera el acto con el mayor potencial, tanto para construir como para destruir. Entiendo la teoría general, pero donde el autor realmente me sorprendió fue al aplicar esto a un terreno muy concreto y al usar una analogía que me pareció genial por lo actual que es: la sexualidad y lo que llama el estado Netflix. Es una analogía demoledora, ¿verdad? Totalmente. Escribe un enfoque de la sexualidad que es, pues eso, pasivo, mecánico. Casi un acto de consumo para calmar la ansiedad o el aburrimiento. Como ponerte una serie de fondo mientras miras el móvil. Justo eso. Estás ahí, pero no estás presente. El cuerpo está funcionando, pero la conciencia está en otra parte. Sí, sí. La definición que da el texto es brutalmente simple. Sexo sin conciencia. Y no se queda en la metáfora, ¿eh? El autor traza una línea directa desde ese estado Netflix a una lista de consecuencias físicas muy específicas. ¿Sí? Las notas hablan de un impacto sobre la sangre, el sistema nervioso, la impotencia, el descontrol hormonal y una bajada en el sistema inmune. Y aquí es donde el argumento se pone serio. Porque no se presentan como posibles correlaciones. Se presentan como una relación de causa y efecto. Directa. Directa. La lógica es un acto a nivel de nefesh que es vacío, sin luz, sin una conexión real, pues genera una información tóxica que el cuerpo tiene que procesar. Y esos síntomas son la manifestación física de que el sistema está sobrecargado con esa toxicidad. Un momento, porque esta es una afirmación casi médica. Quiero decir, vincular una vida sexual pasiva o sin conciencia con un sistema inmune debilitado es algo muy fuerte. ¿El autor ofrece algún tipo de mecanismo biológico para esto o lo presenta puramente como un postulado energético? Esa es la pregunta clave, y la que cualquier persona con pensamiento crítico se haría. Claro. Y la respuesta es que el material no entra en explicaciones de endocrinología o de neurología. Lo presenta como una ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. La premisa es que un acto vacío de significado vital drena la vitalidad del cuerpo. Es un axioma. Es un postulado axiomático dentro de su sistema. Sí. No busca la validación de la medicina convencional, sino que propone su propio marco de diagnóstico. Para él, el cuerpo no miente. Simplemente refleja la calidad de la energía que está procesando. Vale, entiendo que opera dentro de su propia lógica. No es ciencia, es un mapa de correspondencias. Además de los efectos fisiológicos, también se mencionan cambios de conducta sexual. ¿Qué podríamos entender por esto? ¿Podríamos inferirlo como una especie de espiral descendente? ¿En qué sentido? A ver, si un acto se vuelve mecánico, deja de nutrir. Entonces, para sentir algo, una persona podría empezar a buscar estímulos cada vez más intensos, o más variados, o más frecuentes. Lo que ahonda la desconexión. Exacto. O por el contrario, podría llevar a la apatía, a la pérdida total del deseo. El comportamiento se va adaptando a esa falta de presencia, buscando compensarla de alguna forma, y al final perpetúa el ciclo de lo que él llama sexualidad baja. Lo que nos lleva a una conclusión bastante radical, la verdad. Si unimos todos los puntos, el autor está diciendo que la forma en que vivimos nuestra intimidad
tiene un impacto directo y observable en nuestra salud y nuestro comportamiento. Exactamente. No es una cuestión moral, sino casi biológica dentro de su paradigma. Se presenta como un mecanismo de diagnóstico. Si experimentas esta serie de síntomas de forma crónica, la fuente te invita a auditar la calidad de tus interacciones en este plano nefesh. Es como si se encendiera un piloto en el salpicadero del coche. Justo. El problema no es el piloto, es lo que está señalando en el motor. Y es curioso que, habiendo planteado al principio un mapa tan amplio, emocional, económico, sexual, las notas dediquen casi todo el espacio a la sexualidad. ¿Sugiere el autor que este es el plano más fundamental o es simplemente el ejemplo más potente que encontró? Yo creo que ambas cosas. Por un lado, es sin duda el ejemplo más potente, más visceral, para ilustrar su punto sobre el intercambio de información. Claro. Pero también, al centrarse en nefesh, el nivel instintivo, es lógico que ponga el foco en el acto más instintivo de todos. Para este autor, la sexualidad es la raíz. Si la raíz está enferma, las hojas, que podrían ser las finanzas, la creatividad, las relaciones sociales, se marchitarán, inevitablemente. Ahí es donde todo encaja. Y este razonamiento nos conduce de forma natural a la conclusión principal del texto, la idea que parece justificar todo el desarrollo anterior, la reflexión sobre por qué no me puedo acostar con cualquiera. Cierra el círculo por completo. Si partimos de que toda relación es un intercambio energético profundo, y hemos visto que según esta fuente, una interacción íntima sin conciencia tiene consecuencias físicas negativas tan específicas, Entonces la elección de pareja se convierte en un acto de salud, no solo de placer o de compañía. Es una perspectiva que cambia las reglas del juego. No se trata de puritanismo, sino de una especie de higiene energética. exacto, esa es la palabra. Higiene energética. Y la fuente sugiere que el cuerpo es el primer detector de esa higiene, ¿Cómo? que funciona como un sistema de alarma. Esos síntomas que enumerábamos no serían solo las consecuencias a largo plazo, sino también las advertencias inmediatas. Ya. Imagina que después de estar con alguien, al día siguiente te sientes sistemáticamente sin energía, con la mente nublada o con una tristeza que no sabes de dónde viene. ¿Te ha pasado alguna vez? Según esta lógica, no es una casualidad. Es tu cuerpo dándote feedback directo sobre la calidad del intercambio que acaba de ocurrir. Y volvemos al principio, a esa sensación de que el cuerpo nos habla. Lo que el autor propone entonces es un método para aprender a escuchar su idioma. Exacto. El cuerpo se convierte en el mensajero imparcial, el que te da la verdad que tu mente, con sus autoengaños y sus justificaciones, a menudo no quiere ver. Es fuerte, ¿eh? La fatiga crónica, los problemas de piel, la ansiedad repentina. En este marco, podrían ser la manifestación física de que una relación a nivel de nefesh te está drenando la vida. El cuerpo se convierte en el último bastión de la verdad sobre nuestras conexiones. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea de este material, sería que el cuerpo no es un vehículo pasivo que nos transporta. Es un participante activo en nuestra vida. Es un sistema de retroalimentación en tiempo real que registra, procesa y manifiesta la verdad de nuestras interacciones, sobre todo las más íntimas. Totalmente. Y recapitulando los conceptos clave que hemos desgranado de la fuente. Tenemos esa arquitectura del alma con nefesh como el hardware biológico fundamental. Sí. Hemos traducido la idea de las relaciones como intercambios de información, o sea, de estados internos, y de tikkun, esas oportunidades de crecimiento. Vale. Y finalmente, hemos explorado las consecuencias físicas que el autor atribuye a la sexualidad baja, o a ese sexo sin conciencia que define genialmente como el estado Netflix. Es un sistema de pensamiento muy coherente en sí mismo y, desde luego, da mucho que pensar. Sin duda. Y para terminar, me gustaría proponer una reflexión que se deriva de la propia lógica de este material. Adelante. Lo fascinante aquí es que el texto se centra casi por completo en los impactos negativos de la sexualidad sin conciencia. Nos pinta un cuadro muy detallado de la enfermedad. Es verdad. El polo opuesto a ese estado. Si un tipo de sexualidad puede, según esta fuente, debilitar el sistema inmune, ¿podría el otro fortalecerlo? Claro. Si uno causa descontrol hormonal, ¿podría el otro equilibrarlo? El material nos da el mapa del problema, pero nos invita a imaginar por contraste cómo sería el mapa de la vitalidad.